Capítulos 8 y 9 vamos a estudiar, iniciando hoy con el 8. Vamos a ver las medidas de tendencia central para datos no agrupados. Este punto es importante y es importante que hagamos la distinción entre datos agrupados y datos no agrupados. Cuando agrupamos los datos es cuando los trabajamos por clases, los trabajamos por rangos. Entonces hacemos límites indicados, límites reales, hacemos todo lo que tiene que ver con el punto medio, la frecuencia absoluta y todo eso, bueno, frecuencia relativa y todos esos elementos que ya estudiamos. ¿Cuándo sabemos que son datos no agrupados? Cuando son datos discretos, cuando son datos de números enteros básicamente, aunque uno pudiera trabajar también los números enteros como datos agrupados si uno quisiera, ¿verdad? En este caso vamos a trabajarlos de manera como datos no agrupados. Ok. Déjenme borrar aquí, que aquí quedó una nota. Ahí quedó esa nota. Parece que quedó de la clase anterior y no la borré. Ok. En este caso vamos a ver la moda, que es el dato o los datos que más se repiten. Yo los debo de ordenar siempre de menor a mayor. En este ejemplo que pueden ver en pantalla ya están ordenados de menor a mayor. Y podemos ver que el dato que más se repite es el número 14. A eso le llamamos la moda. Imagínense que estos datos son las edades de dos estudiantes. La edad que más se repite, o la que vamos a denominar moda, es en este caso 14. Es en realidad un elemento muy básico. Moda, el valor o los valores que más se repiten. Los datos deben ordenarse de menor a mayor. Ahí está la corrección, ya estaba antes puesta. Para visualizarlos de mejor forma, aunque si los ordeno de mayor a menor, da lo mismo, nada más que para otros elementos nos va a servir de una vez ordenarlos de menor a mayor. Okay. Veamos otro ejemplo por acá. Acá tenemos otro ejemplo donde los valores que más se repiten son 2. Aquí estamos viendo que el 22 y el 25 son los que más se repiten. Hay dos modas. Aquí se hace la observación de que este símbolo es una I, es un conector matemático llamado I. Entonces habría dos modas. Igual, debemos ordenarlo de menor a mayor, siempre los datos. Y este caso, al tener dos modas, se llama una distribución bimodal. O sea, tenemos los datos de manera que están distribuidos de forma bimodal, por haber dos modas. Ahora, muy importante, que si todos tienen la misma frecuencia, no va a haber una moda, no va a haber un dato que más se repite. En este caso, pueden haber más modas, pero lo común, o lo más común es que salgan una o dos modas, ¿verdad? Pudieran haber más, pero como les digo, no es lo más común. Y como les menciono ahí en la nota, todos los datos tienen si tienen la misma frecuencia, no hay moda. Este sería nuestro primer elemento, la moda. Aquí todavía no hay que hacer cálculos. Vámonos a otro elemento, ¿verdad? El primero que les mencioné se llama moda. Ahora vamos a ver uno que se llama la mediana. La mediana es el valor central de los datos, pero los datos tienen que estar ya ordenados. Hay una fórmula para ello, pero yo se los voy a enseñar de una manera un poco más en procedimiento que con fórmula. Aquí tenemos unos datos ya ordenados, tenemos estos números que son los datos de una investigación ya ordenados, y vamos a ver que el valor central es 6, ya que hay
4 números a su izquierda y 4 números a su derecha. Error. Si los datos no están ordenados, cualquier valor va a ir en el centro, el que yo escribí. Y en este caso, tienen que estar ordenados para saber yo cuál realmente es el valor central de los datos. Entonces, la mediana, ME, es 6. Ahora, aquí hay algunas observaciones. Aquí tenemos un ejemplo. Esta es una forma también de encontrar los valores centrales. Tachando 4 de la izquierda con 4 de la derecha y ahí obtenemos dos valores centrales. ¿Qué debemos hacer? Debemos tomar esos dos valores centrales y promediarlos, o sea, sumarlos y dividirlos entre 2. Recordemos, como siempre les he mencionado, que los datos se ordenan de menor a mayor. Ahora, para promediarlos, nosotros lo podemos hacer en calculadora sencillo, sumando 13 más 14, dándole igual y después dividiéndolo entre 2, o lo podemos hacer en modo fracción, en forma fraccionaria, como lo ven acá. Acá se ve 13 más 14, todo dividido entre 2 o todo sobre 2. Eso ustedes lo pueden colocar en sus calculadoras con la tecla fracción. Y pueden escribir 13 más 14 y luego con el cursor pueden bajar y poner el 2 y ahí le dan igual y tiene que darles 13,5. El error que pudieran cometer, o el error más común en este caso, es que ustedes tomen y hagan esto en la calculadora. ¿Qué va a entender la calculadora? Que haga la división primero y después lo sume con 13. Por eso les digo que o lo escriben en fracción o colocan 13 más 14, le dan igual y luego le dan dividido entre 2 para que la calculadora haga la suma primero. Ok, yo les voy a enseñar en mi calculadora cómo es. Ok, tengo acá mi calculadora. Yo tengo una tecla que es fracción por acá. Y ahí nada más pongo 13 más 14. Con la flechita para abajo pongo el 2. Y ella me da de una vez 13,5. Como les digo, el error que pueden cometer es hacer esto. 13 más 14 dividido entre 2. ¿Ven que da diferente? Da 20. Porque la calculadora no está entendiendo que quiero sumar primero. Entonces lo recomendado es sumo, le doy igual y luego lo divido entre 2. Así lo pueden hacer en sus calculadoras científicas también. Ok, ahí tenemos este ejemplo donde la cantidad de datos es una cantidad par y nos van a quedar dos valores en el centro. Entonces se suman y se dividen entre 2. Hasta aquí, bueno, llevamos dos elementos que son la moda y la mediana. Son medidas de tendencia central. Vamos entonces ahora a ver algo que se llama el promedio o la media aritmética, que esta sí tiene una fórmula, pero en realidad es de mucho sentido común. Dice que consideremos la siguiente tabla con los datos que están acá. Ahora, ojo a esto, yo tengo que sumar los datos y dividirlo entre la cantidad de datos que hay. En este caso, tenemos 9 datos, por eso sumo todos los datos, sumo el 8, sumo el 5, el 4, el 6, el 6, el 5, el 7, el 8 y el 9, y todo lo divido entre 9 porque son 9 datos. Eso es un promedio. Me gustaría que ustedes lo verifiquen. Debe dar 6,44 ya redondeado a dos decimales. Y lo pueden hacer de las dos formas que les dije. Lo pueden colocar en una fracción o los pueden sumar todos primero, darle igual y luego dividirlo entre 9. Les repito, ¿por qué 9? Porque estamos hablando de 9 datos.
9 datos. Si cuentan, hay 9 números. Como siempre, ordenados de menor a mayor. Vamos a darles un chancecito para que lo verifiquen, que este resultado, este promedio, nos da exactamente 6,44 redondeado a 2 decimales. La simbología para la media aritmética o el promedio es X barra. Esa es la simbología en este caso. Recuerden que si tienen alguna duda, levantan la mano o escriben ahí en el chat. Entonces, les estoy pidiendo que lo verifiquen ustedes en su calculadora para que vean que sí da 6,44. Les recuerdo, mientras lo van haciendo, que en tiempos antiguos, o en tiempos anteriores, a nivel colegial, o incluso en la escuela, la forma de sacar el promedio anual, y oigan la palabra promedio anual, era sumando la nota de los primeros 3 trimestres, o bueno, de los 3 trimestres, y dividirlo entre 3. Eso es un promedio. Los 3 trimestres sumados y divididos entre 3. En este caso son 9 valores sumados y divididos entre 9. Bueno, espero que lo hayan podido verificar, que ese valor es 6,44 redondeado a 2 decimales. Sí, ahí me están diciendo que sí les dio. Muy bien, perfecto. Vamos a ver la media aritmética ponderada. En este caso, la media aritmética ponderada tiene que ver con unos datos y unos pesos asociados. Los datos van a tener otro valor asociado. Vean esta tabla. Esta tabla tiene 3 elementos: el artículo, el precio y la cantidad. Entonces el precio van a ser nuestros datos, por decirlo de una forma, el dato. Y la cantidad van a ser los pesos. Nosotros vamos a hacer un proceso de multiplicar cada dato por el peso e ir sumándolo. Y el resultado lo vamos a dividir entre la suma de los pesos. Voy a repetirlo nuevamente. Vamos a multiplicar cada dato, véanlo, aquí hay unas lineecitas indicándolo. Vamos a multiplicar cada dato con su peso. El peso es nada más el nombre del otro valor asociado. Y los vamos a sumar. Luego vamos a dividir eso entre la suma de los pesos. Una forma de colocarlo todo en una sola sin que se complique tanto es esta. Estoy multiplicando 4.500 por su peso que es 9, más 350.000 por su peso que es 3, más 200.800 con su peso que es 5, más 10.350 por su peso que es 12, y lo estoy dividiendo entre la suma de los pesos, que la pude haber hecho aparte también. Ahora, mi recomendación es colocar todo esto en la calculadora. Pero si, como les mencioné antes, se les dificulta, lo van haciendo por separado y después hacen la división. Hacen las multiplicaciones por separado, luego suman todos los resultados y también suman por aparte este valor, estos valores, y hacen la división. Igual, me gustaría que verifiquen este resultado, que debería darles 44.093,10. Vamos a dar un chancecito que lo verifiquen y si hay dudas me dicen. Ok, vayan verificando. Les repito el proceso nuevamente. Multiplicamos cada dato con su peso, con el otro valor asociado. Sumamos todos esos resultados y lo dividimos entre la suma de los pesos. Si les va dando. ¿Verdad que si se hace en la calculadora corrido como que no da?
digamos, es que yo lo hice así, corrí en la calculadora y lo dividí. Primero lo saco por aparte, los multiplico y el resultado que me da lo divido entre la suma de los pesos. Si lo va a hacer así, tiene que hacer los dos resultados por aparte. Tendrías que hacer esto y apuntarlo. Y luego esto y apuntarlo y luego dividirlos entre ellos. Ah, bueno, sí, está bien, profe, gracias. Con gusto, porque si lo haces así, la calculadora no le va a entender. Tendrías que hacer lo de arriba primero y después lo de abajo y dividir los dos resultados. Ok, parece que sí les va dando. Muy bien, excelente, eso es bueno. Eh, Igual recuerden que el video nos va a quedar por si quieren repasarlo un poco. Hemos visto moda, mediana, media aritmética o promedio y promedio ponderado. Esos son los 4 elementos que hemos visto hasta el momento. Todo lo estamos viendo para datos no agrupados. O sea, estamos usando datos enteros, bonitos, sin valores decimales que compliquen un poco el asunto. Ok, entonces vamos a continuar. Dice entonces el significado de esto es que el precio promedio por artículo es de 44.093,10. El ejercicio lo que hablaba es como una lista de compras. Entonces se sacó un promedio de cuánto vale cada artículo. Bueno, el promedio por artículo que es 44.093,10. Ok, seguimos igual, estamos estudiando las medidas de tendencia central, pero ahora lo vamos a ver para datos agrupados. O sea, cuando los valores son continuos y tenemos que separarlos por clases y hacer los límites indicados, los límites reales, punto medio y todo eso que ya les mencioné que estudiamos en la clase anterior. Ok, estamos hablando de los elementos de medidas de tendencia central ahora para datos agrupados. Vamos a ver la moda. La moda tiene esta fórmula. Ahora sí nos vamos a basar en fórmulas. Dice que la moda es LI más D1 sobre D1 más D2 por C. Ok. Vamos a ver este ejemplo. Ya tenemos los límites indicados, ya tenemos los límites reales y ya tenemos la frecuencia absoluta. Digamos que ese proceso ya nos encargamos de hacerlo anteriormente, ¿verdad? Digamos que basándonos en esta tabla, vamos a ver qué son cada elemento. Les escribo por acá una anotación de qué representa cada uno de los elementos de la fórmula. LI significa límite inferior. C va a significar la amplitud del intervalo. Amplitud del intervalo. Y vamos a decir que D1 es la distancia que hay entre la frecuencia absoluta y la anterior. Y la absoluta anterior. La diferencia entre la frecuencia absoluta y la anterior. Y D2 va a ser la diferencia entre la frecuencia absoluta y la posterior. Ahí tenemos el significado de cada uno de esos elementos. Ojo, vamos a buscar la clase donde está la frecuencia absoluta más grande. La clase donde está la frecuencia absoluta más grande. Entonces vamos a irnos a donde está el 12, porque el 12 es la clase que tiene la frecuencia absoluta más grande. 12 es el número más grande dentro de las frecuencias absolutas.
Ahora, dentro de esa frecuencia absoluta, o dentro de ese límite, ¿cuál es el límite inferior de los límites reales? El límite inferior dentro de los límites reales es 42,5. Ese es el límite inferior. Y el valor c, que es la amplitud, es la distancia que hay entre los dos valores del intervalo. O sea, nada más hago una resta. 49,5 con 42,5 y eso nos da 7. Ok, por ahí Walter me dice lo de que él está teniendo problemas con los límites reales y los límites indicados y todo eso. Dejemos esa parte para el final, para ayudarle al final con eso. Porque en este caso, digamos, ya yo estoy haciendo ejercicios donde ya estamos suponiendo que están hechos para poder entender lo de la moda, la mediana y la media aritmética. Pero al final, después de que veamos el capítulo 9 y 10, yo le puedo ayudar con eso, con mucho gusto. Entonces, la amplitud es la diferencia que hay entre los límites. Entre los límites, eh, ya sea si lo hacemos con cualquiera de los límites, en este caso lo hice con 49,5 y 42, ¿verdad? Que es el límite de la frecuencia absoluta que tiene los límites donde la frecuencia absoluta es más grande. Ahí entonces la amplitud del intervalo nos da 7. Dijimos que el límite inferior es 42,5 y si yo hago la distancia o la diferencia entre el límite, perdón, entre la frecuencia absoluta y la anterior, esto que está acá, nos va a dar 4. Hay 4 números de diferencia. O sea, básicamente es hacer 12 menos 8, que da 4. Ese es el D1, la diferencia con la frecuencia absoluta anterior. Y el D2 va a ser la diferencia con la frecuencia absoluta posterior. Igual, vamos a restar 12 menos 9, nos da 3. Entonces ya sabemos qué valores vamos a cambiar. El 7 en vez de la C. El 42,5 en lugar del LI. El 4 va a ser el límite, el D1, perdón, que va a ir en estos dos lugares. Y el 3 va a ir acá. Nada más de sustituirlo. Quedaría de esa forma y debemos hacer el cálculo y comprobarlo. Siempre es importante que ustedes me hagan este cálculo y comprueben que es así. Ahora, este cálculo sí deberían hacerlo en calculadora tal y como está, porque si no puede que se enrede un poco. Tendrían que hacer primero la fracción, después multiplicarlo por 7 y después sumarle 42,5. Va a irrespetar un poco el orden. Entonces nos jugaría una mala pasada en ese caso si lo hacemos de esa forma. Mejor lo hacemos tal y como está acá. Voy a ir yo un momento a hacerlo. Voy a hacerlo en mi calculadora. Era 42,5 más, en una fracción colocamos 4, abajo 4 más 3 y luego por 7. Vean, queda 46,5. La recomendación es que lo escriban así en sus calculadoras para evitar tener problemas. Por favor, verifiquen que ese cálculo les está dando. Vamos a devolvernos. Y en este caso, entonces, la moda sería 46,5. En este caso. Si les pido verificarlo y si hay alguna duda, me indiquen para no avanzar sin entenderlo. Porque los demás ejercicios o los demás elementos son similares en cálculo, con fórmulas, y no queremos que ustedes se vayan sin entenderlo bien. Mientras lo van verificando, yo voy a ir poniéndoles por acá. Es que lo puse ahí y no quedó visible porque la presentación tenía ese elemento. Voy a poner que D1 era la diferencia entre la frecuencia absoluta, que es FI, y la anterior. Ahí me están reportando que les da igual, que bien.
Y D2 es la diferencia entre la frecuencia absoluta, FI, y la posterior. Dejémoslo ahí anotado. Que ya vi que varios lo pudieron verificar. Qué bueno. Que ya sabemos cómo hacer la moda. Igual ahí les va a quedar la formulita. Vámonos ahora a ver la mediana. Ahí todavía me quedaron unos elementos marcados, pero no importa, los vamos a utilizar así. Para la mediana tenemos también LI, el valor C, FI, un valor FA y un valor N medios. Vamos a ir anotándolo aquí. ¿Qué es cada cosa? Bueno, ya sabemos que LI es el límite inferior. Ya sabemos que C es la amplitud. Vamos a dejar amplitud nada más. Es la amplitud del intervalo. También sabemos que FI es la frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. Ahora, ¿qué es N medios? N medios representa la mitad de los datos. Mitad de la cantidad de datos. Más o menos el valor central, ¿verdad? La mitad de la cantidad de datos. Y FA es la frecuencia acumulada anterior. Ok. Nos dan esta tabla de datos. Ya se construyeron, ¿verdad? Recuerden que no es que sale así la tabla por arte de magia, sino que ya se construyeron. Ya esos datos fueron construidos y ustedes tuvieron que haber hecho los límites indicados, los reales, la frecuencia absoluta, la acumulada. Y en esta tabla nada más se presenta los límites indicados, los reales, la absoluta y la absoluta acumulada menos D. Esos son los elementos que se van a utilizar. ¿Qué es lo primero que tenemos que calcular? El N medios. N, en este caso, es 40. Son 40 datos. Siempre la suma de la frecuencia absoluta va a darnos la cantidad de datos. Entonces, si hacemos N medios, va a ser sacarle la mitad a 40, que en este caso es 20. Entonces, ese 20 lo vamos a cambiar por N medios. En algún momento lo vamos a hacer. Y también nos va a ayudar a ver en cuál de las líneas nos vamos a indicar o en cuál de los límites nos vamos a enfatizar para trabajar. Dice aquí que vamos a buscar la clase donde la frecuencia acumulada, donde está la frecuencia acumulada menos de superior a 20. Ok, de estas acumuladas, vamos a buscar un número cercano a 20, pero superior a 20. Lo más cercano, pero superior a 20. Entonces fácilmente podríamos ver que el valor que nos sirve es 21. 21 es el valor que nos sirve porque es superior a 20 lo más cercano posible. Esta es la clase que nos va a interesar. 42,5 a 49,5. Ya sabemos que la amplitud del intervalo es restar 49,5 con 42,5. Eso nos estaba dando 7, es el mismo ejemplo anterior. Sabemos que el límite inferior va a ser 42,5. Es el de los dos límites, el de la izquierda. Ahora, la frecuencia, en este caso acumulada anterior, es 9, porque es la de la clase que está atrás, la clase anterior. Es la frecuencia acumulada de la clase anterior. Y nos falta nada más recordar que el FI, en este caso, la frecuencia absoluta de esta línea que estamos trabajando, que es esta, es 12. Y entonces ya sabemos que el N medios se cambia por 20. Sabemos que el LI
se cambia por 42,5. El FA se cambia por 9. El FI por 12 en la fórmula. Y el C se cambia por 7. Ahí quedaron los colores similares a los que están marcados en la fórmula. Es nada más de sustituir 42,5 más 20 menos 9 sobre 12 por 7. Y ahí tenemos el cálculo. Como siempre les pido, por favor traten de verificarlo. Ahí me piden aumentar el zoom. El problema es que yo no puedo aumentar más el zoom porque creo que está lo más aceptable posible. No sé si será tal vez su aplicación o donde lo estás viendo. Usted puede aumentar el tamaño de la imagen cuando usted lo está viendo. Ahí están verificando, lo dice que les da igual. Es muy importante que comprendamos realmente bien de dónde tomamos los datos, porque después la operación en realidad no es tan complicada. Lo importante es saber iniciar, creo. Y les repito qué es lo que hay que hacer. Buscar la cantidad de datos, dividirla a la mitad, que es buscar el n medios, y luego buscar la frecuencia acumulada que tenga un número cercano pero superior a ese n medios, que en este caso es 20. Ese es el paso primero, que valga la redundancia, de paso es lo más importante en este caso. Ok, si no hay dudas vamos a continuar y vamos a pasar a hacer la media aritmética o el promedio. Recuerden que si les preguntan por el promedio o por la media aritmética es lo mismo. En este caso igual vamos a tener una tabla de distribución de frecuencias para poder resolver los ejercicios. Vamos a tener en este caso límites indicados, reales, punto medio y frecuencia absoluta. Nos vamos a enfatizar en ellos. Igual recuerden que la tabla ustedes ya la habrán llenado toda y los elementos los extraemos de ahí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar cada punto medio por la frecuencia absoluta. O sea, vamos a multiplicar 32 por 1, 39 por 8, 46 por 12, como una media ponderada, como lo vimos antes. Media aritmética ponderada. Pero tal vez para evitarnos escribirlo por aparte, vamos a crear una nueva columna donde ponemos los resultados de esa multiplicación. Eso en realidad es lo que va arriba de esta fórmula. En esta fórmula va a ir arriba la sumatoria de esos valores multiplicados y debajo va a ir el número n, que n va a ser 40, ¿verdad? Entonces pueden hacer la verificación de que estas multiplicaciones están bien. 32 por 1 es 32, 39 por 8 es 312 y así sucesivamente. Luego al final hay que sumar todos estos resultados, que en este caso da 2015, ¿verdad? Recuerden verificar que las multiplicaciones realmente estén dando correcto. Nunca hay que creerle 100% al profe, hay que verificarlo. Entonces, después de verificar que esas multiplicaciones nos están dando correctas, hay que sumarlas todas, ¿verdad? Hacer la sumatoria de todas. Y eso es lo que vamos a poner en la parte superior de la fracción. En este caso, que está modelada por la fórmula, ¿verdad? Esta fórmula que estaba aquí arriba es una fracción. Arriba va ese resultado. Y abajo va a ir el número de datos, que es 40. O sea, una vez que hicimos eso, nada más tendremos que dividir
2015 entre 40 y ya nos da el promedio. Aproximadamente, perdón, exactamente 50,375. En realidad, la media aritmética aquí es muchísimo más fácil que los dos casos anteriores que vimos de moda y de mediana. Ahí vamos a dar un chancecito para que lo verifiquen. Hay una parte en estadística muy importante que es la parte kinestésica, que es que ustedes lo prueben, que con su calculadora lo palpen, vean que realmente da. Por ahí vemos algunos diciendo que sí les está dando. Es bastante importante. No es lo mismo que el profe esté explique y explique y después ustedes, sin hacerlo en la calculadora, van a entrar tal vez en un tipo de falta de entendimiento, no porque no sepan hacer las fórmulas, sino porque tal vez no practicaron eh, el procedimiento de cómo hacerlo en la calculadora. Es curioso eso. Ok, con esto entonces ya hicimos moda, mediana, media aritmética o promedio de datos agrupados. ¿Cuándo son datos agrupados? Cuando los tenemos que hacer en clases. Usualmente cuando son números decimales. Algunas veces, si son números enteros, yo los podría trabajar como datos agrupados, pero me complicaría un poco más. O solo que me lo pidan así, ¿verdad? De lo contrario, si son números enteros, yo voy a trabajar con datos no agrupados. Pero de fijo, si son decimales, tengo que trabajar con datos agrupados, hacer toda la tabla de distribución de frecuencias. Ok, con esto vamos a poder ver algo curioso. Hay una distribución de los datos de manera simétrica siempre y cuando la moda, la mediana y la media aritmética o el promedio sean lo mismo. Si las tres nos dan igual, se llama una distribución normal. En realidad ese es el nombre, distribución normal. Pero podría ser que tenga asimetría. Asimetría positiva sería esto. Tal vez la simbología a veces los enreda, pero en realidad es que la moda es más pequeña que la mediana y la mediana más pequeña que la media aritmética. Moda más pequeña que la mediana, mediana más pequeña que la media aritmética. Eso sería una simetría positiva. Y una simetría negativa sería si la media aritmética es más pequeña que la mediana y la mediana más pequeña que la moda. Para estos casos que hicimos, eso solo es una definición, ¿verdad? La moda nos dio 46,5. La mediana nos dio 48,92. Y la media aritmética nos acaba de dar 50,375. Es más pequeña la moda que la mediana. Y la mediana es más pequeña que la media aritmética. Se ajusta al siguiente modelo. Al modelo de asimetría negativa, como pueden ver acá. La moda más pequeña que la mediana y la mediana más pequeña que la media aritmética. Evidentemente los acomodé por tamaño. Y es más pequeña la moda, luego la mediana y por último la media aritmética. Eso sería en cuanto a la distribución de los datos que nos pueda dar. Okay, con eso acabamos el capítulo 8, las medidas de tendencia central. Vamos a iniciar con el capítulo 9, que sería el capítulo de las medidas de variabilidad. Ya vamos a entrar a ver otro tipo de medidas. Para que lo tengan en claro, las medidas de tendencia central, la palabra lo menciona, más o menos me van a rondar por el centro de los datos. Por eso se llaman medidas de tendencia central. Las medidas de variabilidad van a decirnos más o menos qué tanto se alejan los datos uno de otro o qué tanto
se alejan absoluta o relativamente. Vamos a hablar de las medidas de variabilidad para datos no agrupados. O sea, cuando los datos sean números discretos, números enteros. Ahí me hace una consulta el compañero, no veo bien su nombre. El capítulo explica de media geométrica y media armónica, sí, y explica un montón de cosas más, pero yo estoy dándole énfasis a lo que eh, más comúnmente se utiliza. Ya para eso sí tendrían que sacar su rato y leerlos ustedes, porque en realidad yo en la tutoría no puedo explicar todo lo que los capítulos nos dan. Entonces usted sacaría su rato. Creo que tengo unos videos donde sí lo estudié en algún otro momento con algún grupo en algún cuatrimestre anterior. Se los puedo postear en EducaU para que lo tengan. Vamos a ver entonces las medidas de variabilidad. Como les menciono, eh, por ahí hay más elementos, entonces saquen su rato para leerlos bien, ¿verdad? Esto es solo un leve repaso con algunos ejemplos, ¿verdad? Vamos a ver primero el recorrido o la amplitud. ¿Qué dice que es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor? Dice que R, que es el recorrido, es el máximo menos el mínimo. Me preguntan que si sale en el quiz. Todo lo que esté en el libro sale en el quiz, ¿verdad? La tutoría nada más es una orientación, pero la base es el libro, ¿verdad? Entonces todo lo que esté en el libro sale, ¿verdad? Vamos a considerar esta tabla de datos y vamos a sacar la amplitud o recorrido. Vamos a tomar el dato más grande, que es 16, y el más pequeño, que es 8, y los vamos a restar. Simple y sencillamente una resta. Eso nos va a dar 8. Y 8 es el recorrido. Es nada del otro mundo. También se le llama rango. Si han escuchado, bueno, probablemente ya no las escuchan porque ya estamos muy cansados socialmente de eso, pero al principio, el año pasado, cuando uno escuchaba las conferencias de prensa del Ministerio de Salud, hablaban de un rango de edad de tantos años. Estaban hablando del recorrido de los datos, en este caso. Profe, de hecho, en el caso práctico sí piden el rango. Ujú. Muy bien, sí. Es algo muy sencillo, ¿verdad? Y si en el caso práctico lo piden, ya saben que es facilísimo. Ok, vámonos a la desviación media. Dice que es el promedio de las desviaciones absolutas y se calcula con esta fórmula. Esta fórmula en realidad la voy a convertir en tablas. Todo lo que vamos a hacer de ahora en adelante lo vamos a hacer con tablas. Y les vamos a ir agregando algunas columnas, porque si lo hacemos por fórmula en realidad se hace muy pesado. Entonces, tengo por acá los datos. Los datos no están en tablas, ¿verdad? Aquí se les va a presentar los datos. Esos son los datos, ya están ordenados. Pero yo voy a construir una tabla para poder resolverlo, ¿verdad? No estamos hablando de datos agrupados, sino que voy a confeccionar una tabla para poder resolverlo. Primero, tengo que calcular la media aritmética, que es sumar todos estos datos. Todos. Ya lo vimos antes. Y dividirlo entre la cantidad de datos, que son 14. Yo aquí lo puse. Si alguno de ustedes quiere verificarlo, suma todos esos números, le da igual y después lo divide entre 14. Aquí yo resumí. Para no poner 8 dos veces, puse 2 por 8. Para no poner 9 dos veces, puse 2 por 9. Para no poner 14 tres veces, puse 3 veces 14, 3 por 14. Y para no poner 2 veces 15, puse 2 por 15. Solamente una forma de resumir y no tener que escribir tantas veces un número. Pero recuerden que es sumar todos los números y dividirlo entre la cantidad de datos,
o la cantidad de números que hay, que son 14. Ahí lo pueden verificar que da exactamente 12. Necesitamos siempre ese valor de la media aritmética o promedio, porque ahora vamos a construir una tabla donde a cada dato le vamos a restar la media aritmética. O sea, a 8 le vamos a restar 12, a 9, 12, a 11, 12, y así sucesivamente vamos a restarle a cada uno de ellos 12. Ok, véanlo acá ya resuelto. Bueno, vamos a ir haciéndolo y ahorita lo pongo resuelto. 8 menos 12 nos da menos 4. 9 menos 12 les tiene que dar menos 3. 10 menos 12 les tiene que dar menos 2. 11 menos 12 nos da menos 1. Y 12 menos 12 nos da 0. Es nada más ir haciendo una simple resta. 13 menos 12, 1. 14 menos 12 da 2. 15 menos 12 da 3. Y 16 menos 12 da 4. La siguiente columna se llama el valor absoluto. Estas barritas significan que si el número es negativo, lo hago positivo. Y si es positivo, lo dejo igual. Entonces, todos los valores se vuelven positivos, básicamente. Escribo los resultados y los que estaban negativos los hago positivos. Y luego sumo todos estos datos. Profe, el primer cuadro que usted hizo es para sacar la desviación media, ¿verdad? De restarle los datos. Es Sí, así. sí, todo este proceso que estamos haciendo, desde hallar la media aritmética hasta esto que estamos haciendo, es para hallar la desviación media. Ok. Ok, entonces eso es lo que hay que hacer en este caso. Kiara tiene una consulta. Vamos a darle la palabra. Sí, profe, es que usted dijo que los que estaban en positivo los pasa a negativo, pero yo veo que esos 0, 1, 2, 3, todos están otra vez positivos, los de abajo. Sí, los negativos se vuelven positivos, pero los positivos no cambian de signo. Solo los negativos se hacen positivos. O sea, los positivos los deja igual. Ah, ok. O sea, todo al final tiene Ah, que ok, quedar ok, es que positivo. entendí mal. Gracias, profe. Todo al final queda positivo, es Gracias, profe. con gusto. Ahora, hay algo también por aquí importante. Vean que el 8 estaba dos veces. Entonces, el resultado de 8 lo tenemos que multiplicar por 2. El 9 está dos veces. Entonces, el resultado que dio en la fila de 9 hay que multiplicarlo por 2 también. Después, el 14 está tres veces. Entonces, hay que multiplicar lo que me dio en la fila de 14 por 3. Y el 15 está dos veces, hay que multiplicarlo por 2. Antes de sumar, eso, se me fue un detalle antes de sumar, hay que hacer eso. O sea, aquí me va a dar 8, aquí 6, 6 y 6. Ahora, si alguien dice, no, 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 eso me enreda tanto, entonces pone el 8 dos veces aquí y resta dos veces 8 menos 12, pone el 9 dos veces y resta dos veces el 9 menos 12, y pone el 14 aquí las tres veces y el 15 las dos veces, y ya no tiene que hacer estas multiplicaciones que hice yo al final. Nada más repite el número las veces que aparece y pone tantas líneas como la cantidad de números que haya. Una vez que hacemos esta suma, ya vamos a obtener el resultado. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Ese resultado hay que dividirlo entre el número de datos, que era 14. Después. Okay, igual ya les voy a presentar los resultados. Yo solo los fui llenando, pero aquí estaban. Y la sumatoria de esto les tiene que dar 34. Y ahora esto da 8,
6, 6 y 6. Ahí lo suman y todo eso daría 34, que se tiene que dividir entre el número de datos. Según la fórmula, es todo eso entre el número de datos, que es 14. Ahí les puse la observación de que los números que están en rojo es porque están multiplicándose por las veces que aparecen o la frecuencia que tienen, ¿verdad? Las veces que aparecen en la cantidad de datos. Se hace 34 sobre 14 y da 2,43. Esa es la desviación media. Si hay alguna duda me dicen. Si no, vamos a continuar con la desviación estándar y la varianza. Tenemos a Marcia con una duda. Profe, para lo del caso, como dice que hay que poner todos los procedimientos, ¿habría que poner esa tabla? ¿O con solo poner lo que da la sumatoria? Usted lo acaba de decir claramente, no tiene que poner todo el procedimiento, la tabla tendrías que poner. Ah, ok, perfecto, gracias. Con gusto. Bueno, la tabla y el cálculo la, del promedio, de la media aritmética. Básicamente así como lo hice, tendrías que hacer. Ok, no sé si hay alguna otra duda. Si no, continuamos. Vamos a ver la varianza, que representa estas formulillas. Hay fórmula para población y hay fórmula para muestras. Esto es un detallito que hay que tener en consideración. Si sabemos que los datos son los datos de la población, usamos la fórmula que está aquí a la izquierda. Y si sabemos que es la muestra, usamos esta fórmula que está en la derecha. Ya vamos a visualizar eso con unos ejemplos. La desviación estándar, que también se llama desviación típica, representa qué tan dispersos están los datos respecto a la media aritmética, o sea, qué tan alejados están de la media aritmética. Y las fórmulas, en realidad, se ven grandotas, pero en realidad la desviación estándar es sacarle la raíz a la fórmula anterior. Entonces yo saco la varianza y a lo que me da le saco la raíz, ya sea si es muestral o si es poblacional. Ya lo verificaremos con un ejemplo. Casi nunca van a encontrar en los ejercicios qué es una muestra o qué es la población. Se intuye. Por ejemplo, si yo digo que tomé las notas de 20 estudiantes del colegio, probablemente eso me indique que es una muestra, porque de alguna u otra forma me van a indicar qué es la totalidad de los estudiantes. Hay que tener un poco de intuición al respecto. Casi nunca suele ser tan claro en los casos, y de fijo en este caso práctico y en el proyecto así viene, no viene tan claro. Entonces ustedes se hacen la pregunta si realmente eso creen que es una población, esa va a ser la totalidad, o si visualizan que nada más fue una muestra porque es un número muy pequeñito. Vamos a considerar esta tabla, es la misma del ejemplo anterior, y vamos a calcular la varianza y la desviación estándar para este caso. Que ya habíamos hecho desde el ejemplo anterior, ¿verdad? El valor de el promedio, la media aritmética, ya la habíamos hecho. Me dicen que si para el caso práctico son datos agrupados, sí, son datos agrupados. Todos los cálculos que tienen que hacer son de datos agrupados para el caso práctico y creo, no recuerdo bien los datos del proyecto, creo que también para el proyecto. Ahora al final lo vemos. Ok, tenemos que colocar los datos en la tabla. Ya lo habíamos hecho.
Básicamente ya lo habíamos hecho, ya habíamos hecho 8 menos 12, nos había dado menos 4. Todo ese proceso ya lo habíamos hecho. Entonces, vamos a borrarnos ese proceso. Ya lo hicimos con el ejemplo anterior, ¿verdad? Ya teníamos que nos había dado 34 y todo. Ok, ahora vamos a llenar una columna más, que es elevar a la 2 los resultados de la columna que hicimos por acá. Ya casi le doy la palabra a Rebeca. Pero cuando hablo de los resultados de esta columna, recuerden que es la tabla que hicimos anteriormente, son estos. Vean que el 2 rojo y el 3 rojo, esos números fueron por las veces que, se, que salía el número. Solo vamos a elevar a la 2 estos números. O sea, vamos a elevar 4 a la 2, da 16. 3 a la 2, da 9. 2 a la 2, da 4. La calculadora lo eleva, pero si alguno no sabe cómo hacerlo, es multiplicar el número por sí mismo. Elevar a la 2 es multiplicar el número por sí mismo. O sea, 4 a la 2 es 4 por 4. Da 16. Y así voy haciéndolos a la 2. 1 a la 2 es 1, 0 a la 2 es 2, 1 a la 2 es 1, 2 a la 2 es 4 y 3 a la 2 es 9. Es multiplicar los números por sí mismos. Y 4 a la 2, 16. Luego hay que multiplicarlo por las veces que aparecían, ¿verdad? Hay que poner el por 2, y aquí el por 3, y aquí el por 2. Y hay que resolverlo. 2 veces 16 es 32, 2 veces 9 es 18, 4 por 3 12 y 9 por 2 18. Luego los vamos a sumar todos. Mientras ustedes lo verifican, vamos a darle el chance a Rebeca que nos diga la duda. Profe, una consulta. ¿Así lo puedo hacer en el caso práctico, con ese cuadro así? Sí, claro. No lo hago divididos, sino lo puedo ir haciendo así con esos datos. Cuando me dice dividido es con una fórmula, es que existen unas fórmulas para poner todo Ajá, eso. por ejemplo, si voy a sacar la varianza, no solamente hago un cuadro de la varianza, si voy a sacar la desviación media, o sea, los hago en conjunto, así como usted lo está haciendo. Ah, sí, hace un solo cuadro, nada más que aquí yo los separé, pero usted hace un solo cuadro y de ahí saca la desviación media, la varianza y saca todo. Yo lo especifico, ¿verdad? Nada más el resultado. Exactamente, Ah, ok, gracias, profe. con gusto. Ok, ustedes verifican que esos resultados, voy a borrarlos porque aquí tengo la diapositiva que iba con las soluciones. Ustedes verifican que esa suma les va a dar 102. O sea, sumamos 32 con 18, con 4, con 1, con 0, con 1, con 12, con 18 y con 16 y da 102. Ahora, si sabemos que estamos hablando de la población, recuérdense que n era 14, eran 14 datos. Si sabemos que estamos hablando de la población, ahí les salgo la salvedad de que el número en rojo es porque aparecía 2 veces el 8, 2 veces el 9, 3 veces el 14 y 2 veces el 15. Si es poblacional, yo divido el 102, este resultado, entre 14, que da 7,29 aproximadamente. Pero si yo sé que los datos son de la muestra, hay que quitarle un número al número de datos. Hacemos algo que se llama n-1, que es 13. Un dato menos. Y entonces si hubiera sido la varianza muestral, hay que dividirlo entre 13. Pero bueno, aquí no terminé. Iba a sacar la desviación estándar. La desviación estándar es 7,29 y sacarle la raíz. Entonces aquí tenemos la varianza y aquí la desviación estándar. Si fuera población. Ahora, si es muestra,
La única diferencia es que aquí no vamos a poner 14, sino vamos a poner 13. Y hacemos 102 entre 13, que da 7,85. Y bueno, eso nos daría entonces la varianza. Y si le sacamos raíz a 7,85, raíz cuadrada, nos va a dar la desviación estándar. En este caso, 7,85 y 2,80. Es la única diferencia en los procesos. Pero tengo que determinar claramente si mis datos obedecen a una muestra o a una población. Si obedecen a la población, estos dos procesos. Si obedecen a una muestra, estos dos. Y con eso ya hicimos la desviación estándar y la varianza. ¿Alguna duda? Ok, entonces al parecer estamos bien. Ok, y bueno, con eso hicimos los cálculos para datos no agrupados, ¿verdad? Ese proceso fue para datos no agrupados. Ahora vamos a hacerlo para datos agrupados. Recuerden que en el caso anterior los datos eran números enteros y no los clasifiqué en clases. Repito nuevamente, siempre que los números sean enteros, yo puedo hacer los procedimientos de datos no agrupados. Incluso puedo hacerlos como datos agrupados si quiero, pero me complica un poco más la vida. Ahora, si los valores son decimales, sí hay que hacerlo por fuerza como datos agrupados. No se puede hacer de la otra forma. Ok, vámonos para cálculo de la varianza y desviación estándar. La desviación media sí la vamos a contemplar o la vamos a sacar igual para datos agrupados y para datos no agrupados. La vamos a trabajar de esa forma. Pero la varianza y la desviación estándar sí van a ser diferentes para datos agrupados. Aquí están las fórmulas. Se ven bastante grandotas. Igual, la idea de que si es una muestra, se divide entre n-1 y si es una población entre n, ¿verdad? Vamos a ver de dónde salen esas fórmulas o cómo se mastican porque se ven muy grandes. Okay. Recuerden que tenemos entonces los límites indicados, límites reales, punto medio, frecuencia absoluta. Y voy a construir dos columnas más. Estas dos que están acá. La que se llama xi por fi y la que es x a la 2 por fi. Estas dos columnas yo las voy a crear. Se las voy a añadir a mi tabla de distribución de frecuencia. Estas dos. Vamos a marcarlas con rojo. Estas son que se tienen que agregar. Ahora, ¿qué me va a dar este valor xi por fi? Yo luego puedo cambiar aquí. Este otro valor, x a la 2, xi a la 2 por fi, lo voy a cambiar por este. ¿Verdad? Cuando dice sumatoria es el total. O sea, estos totales. En realidad lo que voy a cambiar acá es este total y al final es este otro total. Los que voy a cambiar. Y con eso tengo ahí la desviación estándar. La varianza y después saco la raíz para la desviación estándar. Ahora, ¿cómo se construyen estas dos columnas? La columna, la primera, la que es xi por fi, es cuestión de multiplicar el punto medio por la frecuencia absoluta. Es más, ya lo habíamos hecho. 32 por 1 queda 32, 39 por 8 queda 312, 46 por 12 queda 552 y así sucesivamente lo vamos a ir multiplicando hasta que multiplicamos todos y hacemos la suma de todos los valores de esa columna. Ahí obtenemos esa columna xi por fi que como les digo ya lo habíamos hecho.
¿Cómo se hace la siguiente columna? La columna del x a la 2 o xi a la 2 por fi es elevar a la 2 el punto medio y multiplicarlo por la frecuencia absoluta. Básicamente es multiplicar 32 por 32 por 1. Eso da 1024. Elevamos a la 2 39, que sería 39 por 39 y después por 8 da 12.668. Así ustedes pueden verificar que todos salen de esa forma. 46 a la 2, que es 46 por 46, y luego por 12 nos da 25.392. Así lo voy haciendo con cada una de las líneas hasta que obtengo todos los valores y los sumo. En el primer caso nos había dado 2015 y aquí 105.297. ¿Alguna duda hasta el momento? Para no avanzar sin aclarar algún paso. Okay. La primera columna que construyo, punto medio por frecuencia absoluta. La segunda columna, punto medio a la 2 por frecuencia absoluta. Siempre hago la sumatoria o la suma de cada columna. Ahora, ¿qué más tengo que hacer? Vean que esta fórmula aquí está dividida entre, está en la sumatoria del xi por fi, que es 2015, elevado a la 2 y dividido entre n. Ok, recuerden que n para este ejemplo es 40. Es la suma de las frecuencias absolutas. Entonces yo tengo que elevar a la 2 el 2015 y dividirlo entre 40. Ese es el procedimiento que voy a hacer ahí, que es elevar a la 2 el xi por el fi, la sumatoria, y dividirlo entre el número de datos. Aquí está claramente, bueno, como lo voy marcando, lo voy tapando, que es 2015 a la 2 entre 40. Hacemos ese resultado y da 101.505,625. Verifíquenlo por favor. Elevar a la 2 la sumatoria de xi por fi y dividirlo entre el número de datos, que es 40. El último esfuercito. Yo sé que hemos hecho mucho cálculo y tal vez hay mucho número por aquí, mucha fórmula por allá, pero ya casi terminamos con estos cálculos y podemos ver todo lo referente al caso práctico especialmente y después algún otro detalle del proyecto. Ok, una vez verificado, por ahí dicen que sí nos está dando, que bueno. Una vez verificado, vamos a proceder a hacer lo demás. Ahora necesitamos terminar de hacer esta fórmula. Todo esto, bueno, para datos agrupados de una muestra, ¿verdad? Lo dividimos entre n-1. Recuerden que n-1 es el número de datos menos 1, que sería 39. Vamos a darle el chance a Daniela, que tiene una duda. Profe, así nada más como para que no se me vaya a ir ahora. Para efectos del caso práctico, que ya aquí pueden dar 3 o 4 decimales, ¿usted recomienda trabajar con todos los decimales? No, ¿O solo con 2? no es bueno trabajar con todos los decimales. Puede crearle mucha confusión. Mi recomendación es que redondee a 2 o a 3 decimales. Eso usted lo puede determinar. O sea, no se lo voy a poner malo si redondea a 2 o si redondea a 3. La cosa es que redondee bien y que sea uniforme. ¿Qué quiero decir con uniforme? Que en todo su trabajo usted redondeó a 3 o redondeó a 2. Ok, gracias. Con gusto.
Ok, entonces vamos a hacer ahora toda esta fórmula. Ok, vamos a hacer todo esto. Ya sabemos que este resultado nos dio todo este 101.505,625. Ahora, este resultado que está acá era este, ¿verdad? Hay que hacer esa resta. Hay que restar 105.297 con 101.505,625 y dividirlo entre n-1 si es una muestra o entre n si es una población. O sea que ya ahí yo lo decido dependiendo del caso que esté haciendo. Si yo sé que es una población, lo divido entre 40, que es el número de datos, y si sé que es una muestra, lo divido entre 39. Ok, hago la resta de 105.297 con 101.505,625 y lo divido entre n-1. Bueno, en realidad esto es 39, ¿verdad? Pero puedo poner 40 menos 1. Es lo mismo. Y eso les tiene que dar 97,21. Esa sería la varianza. Si le sacamos la raíz a 97,21, la raíz cuadrada, nos va a dar 9,86. Por favor, verifíquenlo. Eso para el caso de una muestra, ¿verdad? Para el caso de una población, es la misma resta, 105.297 menos 101.505,625, pero entre 40, ¿verdad? La diferencia es que cuando es muestra, pongo S a la 2, la varianza, y S la desviación estándar. Cuando es población, se pone esta letra griega que se llama sigma, ya les va a aparecer ahí. Y bueno, la diferencia es que se va a dividir entre 40. Ya no se divide entre 39, sino entre el número de datos que es 40. Y nos va a dar una diferencia significativa de ciertos valores, 94,78. Y la raíz, que es la desviación estándar, nos va a dar 9,73 en este caso. Por aquí la tenemos. Esto es para muestra y esto es para población. Que no se confunda, no hay que hacer los dos procedimientos. Solo hay que hacer uno. Si es muestra, hacemos el de arriba, el que dice S la 2 y S. Y si es población, el que dice sigma la 2 y sigma, que es el proceso de abajo. ¿Alguna duda? Hasta acá. Ok, entonces yo creo que vamos a llegar hasta aquí. Ya el capítulo 8 y 9 está listo y vamos a trabajar las dudas del caso práctico y las dudas del proyecto. Yo me quiero avanzar, se me está olvidando unos elementos, perdón. Se me está olvidando que tenemos que ver el coeficiente de variación y unas cositas más. Es que tengo una emoción seguro de explicarles un poco sobre el caso práctico. Vamos a ver, no me hagan caso, todavía nos falta algo. El coeficiente de variación. Ya estos otros valores... Sí, profe, eso le iba a decir, que Sí, se le había olvidado el coeficiente. sí, tengo que explicarles otras cositas más, pero no llevan tanto procedimiento. El coeficiente de variación es la desviación estándar dividida entre la media aritmética por 100. Se abrevia CV, es desviación estándar entre media aritmética por 100. En el libro viene un ejemplo, aquí se los voy a relatar así a grandes rasgos, que habla de las estaturas de jóvenes de 18 y de 24 años. Entonces son dos grupos etarios aparte y se tomaron muestras aparte. Muestras de un montón de jóvenes de 18 y muestras de otro grupo de 24.
De los grupos aparte, digamos que ya se hizo todo el proceso y obtenemos los resultados. Probablemente, en el caso de ustedes, ya tuvieron que haber hecho la desviación estándar, la varianza, todo antes de llegar a esta parte. Entonces, se tiene que para los jóvenes de 18 años, la estatura promedio, acuérdense que el promedio es la media aritmética, es lo mismo. La media aritmética o el promedio dio 170 con una desviación estándar de 2. Esos son los datos para el grupo de 18 años. Y para el grupo de 24 años, una estatura promedio o media aritmética de 175 centímetros con una desviación estándar de 7. Vamos a calcular el coeficiente de variación para los dos grupos de edad. Para los de 18, vamos a dividir la desviación estándar, que era 2, entre la media aritmética que nos dio 170 y lo vamos a multiplicar por 100. Eso es como un porcentaje de qué tanto varían los datos entre ellos. O sea que varían un 1,18% entre ellos. Son relativamente muy poco variables. Lo mismo vamos a hacer para el caso de los 24 años. Para los chicos de 24 años, lo vamos a trabajar también la desviación estándar dividida entre la media aritmética o promedio y por 100. Esta da un 4%. Si los verifican, da un 4%. ¿Qué significa? Que los datos del grupo de 24 años están más variables que los datos de los chicos de 18 años. O sea, por decirlo así, hay estaturas muy similares, muy parecidas en los chicos de 18 años, y en cambio hay más diferencia entre las edades, entre las estaturas de los chicos de 24 años. Entonces, algo así, por decirlo así, entre ellas, entre las estaturas, hay más diferencia entre los chicos de 24 años que la diferencia que hay entre los chicos, las estaturas de los chicos de 18 años. Ahora, cuando les piden el coeficiente de variación, es este proceso solamente. La interpretación es como para que comprendan qué es el significado de ese porcentaje, ¿verdad? Ok, si no hay dudas, continuamos. Nos faltan ver, creo que 2 o 3 cositas más. Vamos a hablar de la estandarización de notas. Esta estandarización de notas, la X significa el dato. Vamos a escribirlo aquí para que vean qué significa. El dato menos el promedio. Ese new, esto significa promedio, pero poblacional. En realidad se puede hacer con el promedio muestral. Es una forma de decir promedio en general. Y esta es la desviación estándar. En realidad la de la población, pero se puede hacer con las de la muestra también. No hay ningún problema. Ok, vamos a tener un caso, se los voy a relatar, es de el ejemplo 4 en la página 405. Y habla de dos muchachos, una muchacha llamada Cecilia y un muchacho llamado Efraín. Cecilia lleva un curso donde el promedio en el examen se sacó un 82. Se sacó un promedio de, ¿cuál fue la nota? Promedio, valga la redundancia, y fue 82. Y probablemente el profesor hizo este estudio y la desviación estándar fue 6. Ella se ganó un 85. Entonces parece que salió relativamente bien. El curso, si no me equivoco, era un curso como de política. Y en cambio Efraín estaba llevando un curso de estadística. El promedio de su grupo era de 60. El promedio en el examen fue como de 60 y una desviación estándar de 8. Pero él se ganó un 70.
entra la discusión del padre y de la madre, evidentemente dándole énfasis a que Cecilia salió mejor que Efraín. Pero si hacemos una comparación de Cecilia respecto a las notas de sus compañeros y de Efraín respecto a las notas de sus compañeros, vamos a ver quién salió mejor en realidad. De alguna forma, la excusa que un estudiante pueda poner, de decirle, yo salí mejor que los demás, no es del todo falsa, ¿verdad? Habría que analizar los datos respecto a los datos del grupo, porque la naturaleza del curso no la podemos comparar de un curso de estadística con un curso un poquito más liviano, si se puede decir, de política. No me atrevo a decir que sea más fácil tampoco, pero podríamos pensar que los cursos numéricos o matemáticos o estadísticos suelen ser un poco más complicados. Ahora, vamos a usar esa fórmula. El dato menos el promedio o media aritmética entre la desviación estándar. Vamos a hacerlo para Cecilia. El dato de ella es la nota de ella, 85. Le restamos la media aritmética o el promedio, que es 82, y lo dividimos entre la desviación estándar, que fue 6. Eso nos va a dar un valor. Ese valor no tiene un significado como tal, solamente los vamos a comparar entre la aplicación de la fórmula con Efraín y vamos a ver cuál número es mayor. Ok, si hacemos 85 menos 82 entre 6 da 0,5. Vamos a hacer lo mismo para Efraín. Su nota para Efraín fue un 70. El promedio de sus compañeros, en general, de todos, fue un 60. O sea, 70 menos 60 y entre 8. Entre la desviación estándar, que es 8, da 1,25. La comparación solo nos dice que realmente si los ponemos en una misma balanza, Efraín salió mejor que Cecilia. En comparación con las notas de su grupo, de cada uno de sus grupos en particular, y si los estandarizamos a una sola nota, salió mejor Efraín. No le cuenten esto a sus hijos, por favor. Si hay alguna duda, me dicen. Si no, continuamos y vemos un poquito acerca de otro tema, del diagrama boxplot o diagrama de caja. En el proyecto tienen que confeccionar unos. Por ahí yo les voy a subir un video de cómo confeccionarlo en Word. Por ahora les voy a presentar un diagrama que está en la página 415 para saber interpretarlo. Más que todo para saber la interpretación, porque en algunos quizzes y exámenes suelen ponerles un diagrama y que lo interpreten. O que indiquen si alguna afirmación o proposición es verdadera o falsa. Ok, un diagrama de caja en realidad es un diagrama que representa los cuartiles. O sea que vamos a partir en 4 los datos, en 4 grandes grupos. Cada partición, como está hecha en 4, si tomamos un 100% y lo partimos en 4, nos va a dar un 25%. Entonces cada uno de ellos, cada una de las porciones representa un 25% de los datos, cada una. Por ahí me consultan que en el proyecto dice que tienen que ser las 2 cajas en una sola. Sí, en el mismo video que les voy a compartir, van a ver que se pueden hacer 3, 4, 5 cajas en una sola. Entonces nada más es separar los datos por columnas, no es nada del otro mundo. Ahí les comparto el video y van a poder ver que se pueden poner los 2 grupos de datos y les va a dibujar los 2 diagramas. Ahora, los diagramas que hacen, ya después ustedes los pueden estilizar y todo, ya eso es cosa de ustedes, pero en realidad la cuestión de colocar los datos no es nada del otro mundo. Ok, entonces vamos a hacer por acá la distinción. Este es 5, el valor mínimo, y el valor máximo
es 30. De ahí si yo quisiera sacar el recorrido, lo saco. 30 menos 5, 25. Hay un recorrido de 25 valores, 25 datos. Ok, vamos a irnos a ver lo siguiente. Este valor 10 me marca el primer 25%. Aquí hay 25% de los datos. No piensen en que el tamaño tiene que ser igual, ¿verdad? Aquí hay otro valor. Ese valor es 11,5. Ahí hay otro 25% de los datos. Es decir, de 5 a 11,5 hay un 50% de datos. Nos vamos a ver esta otra línea. Esto me va a representar otro 25% de los datos. O sea, hasta 15, de 5 a 15 hay un 75% de los datos. Y ya de 15 hasta el final está el otro 25% de los datos. El tamaño de la porción me indica qué tan dispersos o qué tan aislados están los valores. ¿Qué tan dispersos están los valores? Alguien me consulta sobre el diagrama boxplot del dibujo. Ahora, al final, después de explicarles esto, tal vez puedo colocar un documento en Word para que ustedes vean dónde es que sale. No sé si es que ya vio un video de cómo hacerlo, pero a veces cuesta encontrarlo en la barra de los tipos de gráficos. Ok, imagínense que tenemos 16 datos. Vean esto. Si yo quiero repartir los 16 datos, y como está partido en 4 porciones, iría 4 datos en cada porción. Yo podría poner los primeros 4 datos aquí. Para la segunda porción tendrían que estar más pegaditos. De fijo tienen que estar más pegaditos. Aquí pueden estar un poco más dispersos. Pero en este otro 25% los puedo poner bien separados. Entonces, eso más o menos me indica que los datos están menos dispersos de 10 a 11,5 y están más dispersos de 15 a 30. O sea, siempre tengo que poner 4, ¿verdad? Si mi ejemplo es con un número de 16 datos, tengo que poner 4 por cada una de las porciones que represente el 25%. Y en el último 25% los datos tienen que estar más separados, menos dispersos. Perdón, más dispersos. En el 25%, en el segundo 25% tienen que estar menos dispersos, más acumulados, por decirlo así. Ahora vamos a ver algunas observaciones de este caso. Ok, el recorrido ese era el máximo menos el mínimo y existe un recorrido que se llama intercuartilario o intercuartílico que es Q3 menos Q2. Q1 representa donde termina el primer cuartil o el primer 25% de los datos. Q2 representa donde termina el otro 25% de los datos o el 50%, que Q2 es la mediana porque es el valor central. Y Q3 representa donde termina el tercer 25% de los datos. Entonces, si yo resto Q3 menos Q1, me da el tamaño de esta cajita. El tamaño de esa cajita en realidad es el recorrido intercuartilario o intercuartílico. El recorrido es 30 menos 5, ya lo habíamos dicho, máximo menos mínimo. Y el recorrido intercuartílico o intercuartilario es Q3, que es 15, menos Q1, que es 10, o sea, 5. Esos solo son algunos valores que pudieran preguntarles. Ahora vean algunas observaciones importantes respecto a esto. Dice que esto es acerca de un ejercicio o un problema que tiene que ver con el tiempo que duraron haciendo una prueba
de una prueba técnica a algunos muchachos, algunas personas. Entonces, dice que los minutos durados en la prueba están más dispersos en el rango de 15 a 30. Están más dispersos. Ya habíamos visto que de 15 a 30 los datos podrían estar más dispersos. Esto es cierto. Ahora dice que los minutos durados en la prueba están menos dispersos o más acumulados entre 10 y 11,5. Sí, esto lo habíamos dicho. Que entre 10 y 11,5 están menos dispersos, más acumulados. Y otra observación ahí curiosa es que el 50% de los estudiantes duraron entre 10 y 15 minutos. Vean que entre 10 y 15, aquí hay un 25% y aquí hay otro 25%. Es cierto, ahí hay un 50%. Entre 10 y 15 hay un 50% de los datos, entonces puedo decir que la mitad de los estudiantes duró entre 10 y 15. Mi pregunta es, si un resultado nos da con más de 2 decimales, hay que redondearlo. Es que la media aritmética a mí me da con varios decimales y no sé si lo tengo que redondear como a 2. ¿Sí? Sí, antes lo mencioné, que ustedes pueden trabajar un formato, decir, voy a redondear todo a 2 o a 3 decimales. Ustedes lo definen, pero sí es importante que redondeen porque hay algunos valores que van a dar con muchos decimales y no es nunca prudente que en un trabajo o en una investigación sean tantos decimales porque eso confunde al lector bastante. Yo tenía varias dudas. Una es si al gráfico circular es necesario ponerle el cuadro y si a estos cuadros donde uno hace los cálculos para sacar la moda, la desviación y todo lo demás, hay que ponerles encabezados también. Le voy a responder la última. En los cuadros, sí es importante que usted le ponga qué representa y la fuente. Siempre a cada tablita que usted ponga le debe poner qué representa. Datos para la construcción de la media, la varianza, y pone fuente, elaboración propia con datos tomados de tal. Siempre, a cualquier tablita le va a hacer eso. Recuérdeme la primera que me perdí, la primera consulta. Que si al gráfico de pastel hay que ponerle la tabla también o solamente con el gráfico está bien. Ok, la tabla de los datos no es necesario en el gráfico pastel, porque el gráfico como tal ya se va a explicar. Sí, no es necesario. Es más que todo para esta parte. Los procedimientos es más que todo para esta parte 3, donde tiene que hacer cálculos, moda, mediana y todo eso. Es ahí donde tiene que aparecer todos los procedimientos. Ya para las demás cosas, la misma tabla, por ejemplo, aquí les piden la tabla de distribución de frecuencias. La misma tabla se sobreentiende por sí sola. Entonces no se preocupen de hacer procedimientos en la tabla, pero sí en la desviación estándar, en el rango, en la moda, mediana, ahí sí tienen que aparecer todas las tablitas y procedimientos que hagan. Sobre la fuente, yo estoy poniendo, bueno, como fuente, que los datos son del Liceo de Paraíso, digamos, es como la fuente, pero no sé si está bien. Cuando hablamos de fuente, digamos en una tabla, estamos hablando de la fuente de la tabla. Si usted tomó esa tabla del Liceo de Paraíso, está bien. Pero si usted hizo la tabla, no está bien. Usted tiene que poner que usted la elaboró, elaboración propia, con datos tomados del colegio. Pero con datos tomados de ahí. Ajá. Bueno, Sería fuente el colegio si usted toma como tal la tabla de un documento que el colegio le proporcionó. Bueno.